Las iglesias no son de Dios. Si Dios tiene una única iglesia invisible, entonces las iglesias visibles no son de Dios. Si Dios solo diseñó y construyó dos casas, el tabernáculo en el desierto y el templo de Jerusalén para él, entonces los edificios llamados iglesias no son de Dios. Si Dios no construye ninguno de los edificios llamados iglesias, entonces las iglesias no son de Dios. Si Dios no habita en los edificios llamados iglesias, entonces las iglesias no son de Dios. Si Dios no recibe lo que se hace en las autollamadas iglesias, cosas como invocaciones, cantos, sermones, oraciones, ofrendas, diezmos, primicias, pedir perdón, darse la paz, ayunos, matrimonios, quinceañeras, funerales, conciertos, bailes, etc., entonces las iglesias no son de Dios. Los miembros de la iglesia de Dios han sido perdonados. Ese es el evangelio de Dios. Han sido perdonados de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Los de las iglesias no han sido perdonados así y por eso tienen que pedir perdón. Por eso las iglesias no son de Dios. Si Dios crea y dirige adoradores individuales, entonces los grupos de adoradores no son iglesia de Dios. Los miembros de la iglesia de Dios han sido hechos perfectos, santos, porque han sido lavados con la sangre de Jesús. Los de las iglesias no, y por eso trabajan para ser santos. Entonces las iglesias no son de Dios. Si solo Dios conoce el corazón y solo Él sabe quiénes son sus verdaderos hijos y miembros de su iglesia, entonces los grupos llamados iglesias, que no conocen el corazón de las otras personas, no son iglesia de Dios. Si la iglesia de Dios tiene un solo pastor Dios y las iglesias tienen pastores humanos, entonces las iglesias no son de Dios. La iglesia de Dios es el instrumento de Dios para anunciar a Jesús y para bautizar y enseñar toda la Biblia en los idiomas originales hebreo, arameo y griego. Las iglesias no lo son, entonces las iglesias no son de Dios. La iglesia de Dios es libre y por eso no está bajo ningún mandamiento. Las iglesias están bajo 6.468 mandamientos. Por lo tanto, las iglesias no son de Dios.